políticos de Quintana Roo. En debate los acontecimientos políticos de Quintana Roo. A todas luces, con Norma Madero, Agustín Ambriz y Rodrigo Tello. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buen día, les saludamos en este miércoles 25 de octubre de 2017, transmitiendo desde Cancún para todo el mundo. Rodrigo Tello, ¿cómo estás? Buen día. Norma, muy buenos días a todo nuestro auditorio. Así es, hoy tenemos un invitado especial. Fíjate que hay que platicar un poco sobre todo lo que se está dando en este momento en el Poder Judicial. Hace unas semanas teníamos al presidente magistrado del Poder Judicial y bueno, hoy hemos decidido también estar invitando a los magistrados que integran este Poder Judicial y en esta ocasión invitamos al magistrado Carlos Lima Carvajal. ¿Cómo estás? Muy buenos días, licenciado. Buenos días, Norma, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, gracias por estar aquí. Y bueno, en esta etapa del Poder Judicial, en esta nueva administración, pues hay muchos temas que abordar en ese sentido sobre los cambios que se están dando y después de decir de los claroscuros que vivió también el Poder Judicial, Carlos. Bueno, yo soy nuevo, por decirte, en el Poder Judicial. Llegué hace poco más de un año. Y en gran medida es un gran reto, es una gran carga, es una de las cosas esenciales que el Estado puede dar. El Estado visto como un ente de gobierno, ¿no? No hablemos, vaya, de poderes, de ejecutivo, legislativo, judicial, pero la impartición de la justicia es una de las necesidades básicas de la sociedad, ¿no? Entonces es un reto, nosotros lo asumimos de esa manera y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para mejorar las cosas dentro del Poder Judicial. Yo creo que aquí es muy, muy importante hablar sobre todo lo que acabas de mencionar, la impartición de justicia, puesto que nuestro estado a nivel nacional ha registrado de los últimos estados en la impartición de justicia que donde no se aplica bien. Y ese es un tema. Y otro, todo lo que se vino dando en cuestión de la desconfianza que existía dentro del Poder Judicial o que se perdió el respeto a esa institución. O sea, en estos cambios que se van a dar y tú estando desde adentro, ¿cuál es la percepción que se tiene, Carlos? Mira, hay que considerar que todas las instituciones públicas, sin duda alguna, están viviendo una época de cuestionamiento político muy severo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y ese cuestionamiento ha permeado también en la percepción social, de manera que todas las instituciones públicas de alguna u otra manera están pasando por una crisis. La impartición de justicia no está exenta a eso, desde luego, ¿no? Nosotros tenemos el ejemplo, por ejemplo, del Poder Judicial Federal, que cuenta con una gran credibilidad, pero que también en algunas decisiones controversiales que han tenido, pues también se les ha cuestionado y también. Entonces, en el Poder Judicial del Estado asumimos nosotros, desde luego, primero se trata de aceptar el problema, o sea, sí tenemos un problema, desde luego, de percepción social equivocada. Quizás el Poder Judicial en periodos anteriores estuvo muy cerrado a la sociedad como tal, no se procuró ese acercamiento, no se procuró que la misma gente supiera en realidad lo mucho que se trabaja en el Poder Judicial para poder resolver tantos y tantos y tantos casos. Existe un rezago importante, por ejemplo, en materia penal del sistema tradicional que ha sido asumido con mucha honestidad, que ha sido aceptado y que más allá de aceptarlo y quedarnos sentados nada más, también ha sido asumido el reto de librar ese rezago, ¿no? El mismo presidente del Tribunal Superior de Justicia, contigo también lo comentaba, tenemos ya ese reto de librar ese rezago en más tardar un año. Está pasando algo muy, muy, muy importante ahorita, sobre todo en el ámbito de la materia penal. Uh-huh. Estamos en una etapa de transición de un sistema anterior, del sistema tradicional anterior, que era inquisitor, en donde los jueces actuaban en un expediente que se conformaba todo por escrito, y todo eso. Estamos entrando entonces a la transición de la oralidad, ya llevamos algún tiempo
el Poder Judicial de Quintana Roo fue pionero en juicios orales en otras materias, en la materia familiar, en la materia mercantil, en la materia civil. No así porque en el nuevo sistema penal se entró de alguna manera forzada, ¿no? Lo que hemos notado es que en el ámbito, por ejemplo, de la abogacía, en el sistema penal, hay una cierta resistencia, ¿no? Incluso algunos funcionarios judiciales, ¿no? Pues es la costumbre, ¿no? Quizás de llevar los expedientes de manera escrita y bueno, luego lo resuelvo, ¿no? El nuevo sistema se caracteriza por términos muy claros, por oralidad. Los juicios son muy cortos, o sea, los términos también lo son. Yo tengo la sala del nuevo sistema penal oral. Okay. Y te podría decir, por lo menos por lo que hace al procedimiento de la apelación, tienes términos muy cortos. O sea, yo estoy resolviendo apelaciones de pronto que tengo que desahogar en un término máximo de 2 semanas. Si me piden una audiencia, por ejemplo. Si me piden una audiencia de alegatos aclaratorios, a más tardar en 2 semanas yo tengo que tener resuelto el asunto. Cuando un asunto de naturaleza penal en un sistema tradicional se tardaba meses ahí, ¿no? Uh-huh. Pero las cargas de trabajo son muy importantes. Yo podría decirte que lo que me consta es que, primero, pues se ha aceptado esa problemática, ¿no? A lo mejor en otros periodos, en otra presidencia anterior no fue así. El magistrado Antonio León ha asumido con mucha honestidad ese compromiso y ha aceptado la existencia de la problemática y nos ha convocado a todos a solucionarla en un breve tiempo, ¿no? En eso estamos trabajando. Quizás deba de informarse más, ¿no? a la sociedad de cuáles son los esfuerzos que lleva a cabo el Poder Judicial. Creo que hay un nicho que no se ha explotado. El hecho de que el Poder Judicial, precisamente por la labor tan delicada que desarrolla, normalmente es un poder que no está permeado de política, ¿no? O que no está cuestionado constantemente, ¿no? Incluso en medios de comunicación es muy extraño que refieran, por ejemplo, salvo que exista un asunto de mucha trascendencia, es muy extraño que, por ejemplo, en medios de comunicación se hable de la Suprema Corte, ¿no? O de que tal juez federal decidió esto, o que, o sea, los temas comunes del día a día, ¿no? Los asuntos que del robo, que del accidente de tránsito, que de las lesiones, o sea, no se comentan. Y ese es el gran cúmulo de trabajo. ¿Y qué pasa? Entendemos que el juicio oral ahora es mucho más expedito. Uh-huh. Una vez que ya se está manejando el caso. Pero a lo que voy es, ¿cuánto se tarda uno para acceder? O sea, ¿es muy grande la fila para que le traten a uno su caso? O sea, ya tú teniendo el caso va a ser mucho más expedito. Pero atrás hay una serie de casos que están esperando el turno para que se trate su caso en una forma abierta. ¿Eso qué tan rápido es? Yo podría decirte que por lo que hace al Poder Judicial, es que en el procedimiento intervienen 2 autoridades. La que se encarga de la procuración de la justicia, que en este caso es la Fiscalía General del Estado, uh-huh, que en una primera etapa lleva a cabo quiero usar términos coloquiales para que nos entiendan, lleva a cabo una investigación, por de alguna manera denominarla preliminar. En la integración de esta investigación, bueno, también intervienen algunas partes, hay unos jueces que son encargados de llevar a cabo el control de todas esas diligencias y todo, pero antes de eso, pues la denuncia, la integración de las primeras pesquisas, de la primera investigación, todo eso, pues corresponde a autoridades de carácter administrativo, ¿no? A la Fiscalía, en la gran mayoría de los delitos incluso a la Policía Preventiva,
que son los primeros que tienen el contacto con el hecho delictivo. Entonces, por lo que hace el Poder Judicial, yo podría decirte que una vez que se judicializan las carpetas, que ese es el término, las etapas procesales se llevan en sus términos. O sea, una vez que está listo eso, enseguida entra. No Sí. hay de que ya está lista la Y hay carpeta, pero ahora términos espérame, perentorios. hasta dentro de 3 meses te voy a ver a ti. No. Y hay términos perentorios. Los ministerios públicos, desde luego, pues tienen una estrategia para poder integrar esas carpetas, porque una vez que lleguen a un juez, ya hay un término. Ahora El juez tiene les que dice, ser a ver, para concluir esta investigación tienes un término de tantos meses, ¿no? Entonces, pero antes a eso, pues No había término. no los hay, ¿no? Entonces, Entonces, el nuevo procedimiento penal ha sido muy severamente criticado, ¿no? Se ha dicho que pues todo el mundo sale, o sea, que todos los delincuentes salen, que se está contribuyendo a la impunidad, etcétera, etcétera. No, yo no lo veo así, ¿eh? Miren, el nuevo lo que pasa es que hay que estar a la altura del nuevo sistema. y ese es el problema, o sea, que Ese es el realmente problema. no está la misma capa- capacitación. La capacitación de las policías, Exacto. la profesionalización y capacitación de los fiscales, ministerios públicos, de todas las partes que intervienen, ¿no? Sí, los hace mismos poco, defensores privados. Tienen que los estar- defensores, yo te podría decir ahorita que los mejores defensores que hay en el nuevo sistema penal oral, pues son los de la Defensoría Pública. Son los son los mejores. que están más embebidos en Si el tú asunto. llegaras a tener algún problema penal ahorita y tú me pidieras un consejo, te diría, quédate con los defensores Fíjate. públicos. Porque son los que ya están más metidos. Son los mejores, los más capacitados, los que tienen más experiencia. Entonces, no es malo el nuevo sistema, ¿no? Hay que estar a la altura de él, desde luego, ¿no? Que no- Hay una que no- propuesta que nos va a por ahí. llevar un rato. Tuvimos la oportunidad hace poco de estar en la Convención Nacional de la CONATRIP, que es la Confederación de Tribunales Superiores, y en las mesas de trabajo precisamente del nuevo sistema discutíamos sobre las propuestas que tiene, por ejemplo, CONAGO para incrementar el catálogo de delitos que necesariamente quieren que tengan prisión preventiva. O sea, el nuevo sistema, y a mi parecer, los gobernadores ahí se están dando un balazo en el pie, ¿no? O sea, porque van a incrementar su problemática en las cárceles, ¿no? Que ya Pues existe. no puedes tener a todo el mundo en la Que ya cárcel. existe. ¿no? O sea, y el nuevo sistema lo que hace precisamente es privilegiar temas como la negociación, ¿no? Los arreglos en delitos menores, ¿no? Por ejemplo, un accidente de tránsito no tendría por qué llegar a juicio, ¿no? Sin embargo, aún no se culturiza, o sea, aún todavía no se tiene la cultura, por ejemplo, de llegar a un acuerdo. O sea, eso es por Es un decirlo, tema de educación igual, una o sea. debilidad, ¿no? Luego está, bueno, que las fiscalías, desde luego, pues tienen que también ir a la par de los tribunales y Y todavía capacitar. no tenemos esa parte. Y luego, muy, muy importante, quizás, y digo quizás, yo desconozco honestamente cómo está el tema de la asignación de recursos públicos a la Fiscalía, pero la creación de una policía científica, ¿no? De tipo CSI, ¿no? El programa de televisión. O sea, ¿por qué? Porque al final las pruebas son descritas en la audiencia. Como ya no puedes llevar al juicio documentos, entonces todos son testimonios. Y de pronto pues tienes a un perito diciendo, sí, yo fui, lo revisé y tenía esto. A ojo nada de buen más. cubero. O sea, exactamente, Sí, ¿no? Me pareció que por sí, ahí iba. entonces, y de pronto pues no hay también, un sustento científico. Que es a lo que te exactamente, refieres. exactamente. Ahí y requieren las fiscalías requieren mucha inversión. Sí, pero es como, es un tema más de educación porque finalmente bueno, este es un proceso que se va a ir dando en nuestro país porque desafortunadamente en México no tenemos la claridad de la palabra. Ese es un tema como lo es en Estados Unidos. Pero además, como dice el magistrado,
En muchos casos ni siquiera es que le tengamos que ver a la palabra, sino que viene el aporte científico. Aquí ya no es de que te crea yo o yo no te crea, sino que me estás dando el aporte científico. Entonces son las dos cosas. Como tú dices, la credibilidad de la palabra, de que si yo después demuestro que lo que tú dijiste era mentira, estás en problemas, porque no es nada más que te creo de a gratis. Yo te creo de entrada, pero después, si no puedo comprobar que lo que dijiste es verdad, tú estás en problemas por decir mentiras. Bueno, por y eso número dos, cuando la parte científica. Cuando declaras en Estados Unidos te ponen Juras. la mano, juras con la Biblia, bueno, en este caso, Sí. para decir, estás diciendo la verdad. Y desafortunadamente en nuestro país no tenemos A lo esa... mejor tendríamos que aprovechar que en México idiosincrasia. somos muy guadalupanos, ¿no? Pero, Poner una No, pero Biblia, el ¿no? tema, No el sé. tema es educación, el tema es realmente de los patrones de que tenemos en nuestro país, patrones mentales que hay en nuestro país, esa es la diferencia. es una etapa de transición, es complicado, desde luego. A mí me parece que los tribunales, o sea, lo que hace a los poderes judiciales, sí han estado al nivel, sí han estado a la altura. Los institutos o las entidades encargadas de la Defensoría Pública también. Los defensores públicos, por decirte una cosa, están procurando, por ejemplo, el procedimiento abreviado, que es en el que el inculpado o el imputado acepta su culpa, ¿no? Y por ello obtiene ciertos beneficios que la propia ley establece, ¿no? Reducción de la pena y todo. Como en Estados Unidos, como bien dice Norma. En esta reunión que tuvieron de los estados más avanzados en cuestión de juicios orales, ¿quiénes son, dijeron? Estado de México, definitivamente. Querétaro también es un estado muy avanzado. Chihuahua, que fue pionero precisamente en el sistema, ahí fue donde arrancó el sistema penal oral. Y nosotros no estamos tan mal, ¿no? En Iniciativa Mérida, por ejemplo, que fue la que los recursos de Iniciativa Mérida se utilizaron para dotar precisamente equipamiento a las salas de justicia oral. En Quintana Roo, me parece que Quintana Roo recibió la mayor parte, o sea, en proporción, la mayor parte de equipamiento en salas de oralidad y todo eso, de todos los estados de la República. Oh. ¿Y eso por qué? Entonces, porque íbamos apurados. O sea, el Poder Judicial tenía listos sus edificios, tenía listas sus instalaciones, tenía esto, y pedía, y le daban. Entonces, salas de oralidad hay suficientes para llevar a cabo los procedimientos. Yo no dudo que haya ya un cierto, no puedo llamarlo rezago, el nuevo sistema no te permite el rezago, o sea, no te lo permite. Es una de sus grandes ventajas. Es una de sus grandes ventajas, ¿no? Se le ha crucificado quizás por el tema de que descansa sobre la base del respeto a los derechos humanos, ¿no? Y la presunción de inocencia. Es que eso es algo muy importante. Entonces, aquí en nuestro país eras culpable hasta que se demostrara lo contrario. Así es. ¿No? Y ahora estamos en el tránsito Al de revés. que seas inocente hasta que se compruebe lo contrario. Pero además tiene muchísimo más fondo y derivados, como mencionabas, de simplemente nuestros penales que están hasta el tope. Entonces ya no puedo llenar el penal de delitos menores, pero que antes implicaban detención en ese momento. Entonces, tú estás en un delito menor, estás afuera hasta que se compruebe que eres culpable. Entonces, eso viene a dar un desahogo bien importante para nuestros penales que están completamente saturados. Sí, eso es importante. Por ello, nosotros en este evento de tribunales discutíamos, los magistrados penales discutíamos precisamente sobre esa postura, ¿no? de los poderes ejecutivos, de los estados, de incrementar el catálogo de delitos por los que se deba de imponer una prisión preventiva oficiosa. Pero a la par de esas propuestas y todos esos organismos, por ejemplo, internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente decía que una de las finalidades de la implementación de los nuevos sistemas orales era reducir e incluso desaparecer ya de los sistemas penales la prisión, ¿no? ¿Por qué? Porque es considerada una pena anticipada. O sea, a ver, tú no has sido todavía ni condenado, no has sido ni juzgado ni condenado a responsable de un delito, y ya estás pagando con la privación de la libertad, ¿no? Entonces,
el juez tiene un amplio espectro de medidas cautelares para imponer, ¿no? Antes de la prisión preventiva. La prisión preventiva, si no es un delito de los que señala expresamente el código que merecen la prisión, antes de imponer la prisión preventiva, el juez tiene que agotar todas las posibilidades, ¿no?, de una medida cautelar que no sea precisamente, que no vulnere irreparablemente, porque es irreparable. O sea, luego eras inocente. El tiempo sorry. el tiempo que pasas en prisión, pues ¿quién te lo regresa? Es imposible, ¿no? Imposible. Entonces, a la par de estas propuestas, por ejemplo, de los ejecutivos de los estados, en una postura yo creo que un poco radical, ¿no? Y es de entenderse, ¿no? Porque las fiscalías requieren grandes inversiones, o sea, para poder profesionalizarse, para poder hacerse policías científicas, educar, como dice Norma, ¿no?, a los funcionarios que traen el chip de lo que se hacía antes. Pero tenemos que empezar en algún momento, aunque tarde, aunque cueste trabajo, y las nuevas generaciones que ya no traen ese chip, ya se van encajando en esto ya con una mentalidad nueva. Y los organismos internacionales, pues lo que proponían los estados es precisamente reducir esos delitos e incluso desaparecer ese catálogo. Una de las cosas que fue más criticada, por ejemplo, del Código Nacional de Procedimientos Penales es precisamente la existencia de ese artículo que prevé delitos que por el simple hecho de que seas imputado de ese delito ya tenías oficiosamente prisión, ¿no? Vamos rápidamente a un corte, regresamos, estamos platicando con el magistrado Carlos Lima Carvajal, regresamos. Enciclopedia Política. Crisis. La crisis en el ámbito social se produce a causa de una sobrecarga de demandas contra un sistema. Radio Luces, vivitos y festejando nuestras tradiciones. Cuando el tecolote canta, el indio muere. Radio Luces, Hanal Pichán, Día de Muertos 2017. El mejor contenido multimedia en un solo sitio y en cualquiera de tus dispositivos. Solo ingresa a www.lucesdelsiglo.com/radio. Entérate con la información actualizada al momento. Opina y participa de los mejores programas en la red y disfruta de la mejor programación musical. Radio Luces es una emisora de Luces del Siglo. Dicen que nuestro destino está escrito. En Hospiten sabemos que el destino se puede volver a escribir. La prevención del cáncer de mama está en tus manos. Durante el mes de octubre te incluimos una mastografía gratuita con tu consulta de ginecología en Hospiten Cancún. Solicita tu cita al 881-3700 o dirígete a nuestro correo electrónico cancun@hospiten.com, ubicándonos en www.hospiten.com. Para estar en armonía con tu cuerpo. Para estar en armonía con tu cuerpo, tener salud, una excelente forma física. Escucha Nutrición, Salud y algo más. Jenny Carballo te brindará los mejores consejos profesionales en este espacio donde tu alimento es tu medicina. Nutrición, salud y algo más. Lunes, miércoles y viernes en punto de las 4 de la tarde. Radio Luces, viviendo la radio online. Enciclopedia Política. Ejido. De latín exitus, salida. Es el campo común de un pueblo lindante con él, que sí se labra y donde suelen reunirse los ganados o establecerse las eras. Tus palabras cuentan, alza la voz. Participa en el concurso estatal juvenil de oratoria, Tankelent An, el espacio para expresar tus ideas. Inscríbete en tu instancia municipal de juventud. Habrá premios para los 3 primeros lugares. Checa las bases en qro.gov.mx/juventud. Síguenos en Facebook como Juventud Quintana Roo. Radio Luces, vivitos y festejando nuestras tradiciones. Hasta que la muerte los separe. Radio Luces, Hanal Pichán, Día de Muertos 2017.
Estamos de regreso aquí en A Todas Luces platicando con Carlos Lima Carvajal. Él es magistrado aquí en el Tribunal Superior del Estado de Quintana Roo. Y bueno, un poco sobre todo el tema de lo que es ahora los juicios orales y bueno, pues finalmente lo que se requiere es una justicia más expedita, ¿no? Que es lo que ese es el objetivo de todo este cambio, dijéramos, que está en nuestro país. ¿Qué hace? ¿Te acuerdas que tuvimos unas entrevistas, Rodrigo, con el licenciado Juan Velázquez, que nos hablaba de que este proceso va a tardar muchos años en nuestro país? O sea, de aquí a que se realmente, como tú mencionabas, que haya fiscalías preparadas, desde los policías, ministerios públicos, es todo un proceso que, digo, no va a ser tan inmediato como quisiéramos. Que eso me lleva a la pregunta de ustedes, pensando en la importancia de lo que acaba de decir Norma, ustedes tienen también dentro de su programa de trabajo, no solo la implementación del mismo, sino precisamente alguna política, ya sea que salga de ustedes mismos o que ustedes la promuevan en otras instancias, precisamente de la difusión de esto, de que la gente sepa, de que sepa cómo viene ahora la impartición de justicia, porque mucha gente ni no está enterada, no tiene ni idea. Entonces, yo creo que sí es importante precisamente para seguir impulsando ese cambio, que esto vaya permeando, que la gente lo vaya conociendo, que sepa por dónde va la movida, por decirlo así, como decías tú coloquialmente. ¿Hay alguna intención, no solo de su implementación, sino de su difusión de manera sistemática? Sí, por supuesto. Ya lo comentaba en la entrevista que tuvieron con el presidente, con el magistrado Antonio León. La idea del Poder Judicial para precisamente, de alguna manera, contribuir, ya no hablemos de implementación, la implementación ya se llevó a cabo, ¿no? Entonces ahora debemos hablar de una consolidación del sistema que, como bien decía el maestro Juan Velázquez, quizás demore muchos años. Es cambiar totalmente la perspectiva, ¿no? O sea, quizás se va a requerir un cambio generacional para esto, ¿no? O sea, ¿quiénes van a ser los abogados que dominen el nuevo sistema? Pues los que están empezando la universidad ahorita. Claro. Así es. O sea, entonces, esa va a ser su cuando realidad ya sean, siempre. Exactamente, cuando ya sean abogados dentro de unos 5 años, ¿no? En las universidades que en serio dan una carrera. Así es. Siendo el batito de Quintana Roo. Sí, que 2 años ya saben. No. Pero bueno, la realidad de las cosas es que se va a requerir un cambio generacional. Estoy de acuerdo con usted. El Poder Judicial, desde luego, tiene en su propuesta los conversatorios sobre los temas, en conjunto incluso con las otras instituciones del Estado, con la Fiscalía, con la Secretaría de Seguridad Pública. Quiere entrarle también al tema de las capacitaciones, ¿no? Sí lo tenemos en mente, desde luego, ¿no? La participación con barras, colegios, universidades. Aprovechar la experiencia quizás también de otros estados. Hay una propuesta que ya podemos asumirla como del Tribunal Superior de Justicia de traer el mismo sistema que está manejando Querétaro. O sea, es un sistema que permite precisamente que estén en la misma línea todas las instituciones encargadas o vinculadas de alguna manera al procedimiento, ¿no? Desde la policía preventiva, posteriormente la fiscalía, entonces, bajo la rectoría, desde luego, del Estado, que es en gran medida el encargado de la seguridad, porque finalmente esto va a ser, ¿qué es lo que se logra con todo esto? Pues la percepción social de que estás o no estás seguro, ¿no? Que es muy importante. Al final, cadena, si tú hablas de carpetas de investigación en la Procuraduría, juicios orales penales, condena o absolución, etcétera, procuración e impartición de justicia, necesariamente todo va a desembocar a los temas de seguridad. Totalmente. Si bien es cierto que, como mencionamos al inicio de la entrevista, hay una crisis en todas las instituciones, y lo vemos incluso a nivel nacional, ahorita incluso con la institución del director de la FEPADE, por ejemplo, del fiscal de la FEPADE, perdón. Eso, con la nueva ley anticorrupción, con lo nuevo que no se ha podido nombrar al nuevo fiscal. De hecho, a nivel nacional no tenemos fiscal anticorrupción, acaba de renunciar el fiscal
General de la República. O sea, toda esta crisis que se viene dando, ¿no les cuesta más trabajo a ustedes? No, o sea, ¿por qué? El Poder Judicial tiene que tener esa virtud. Yo la llamo así, o sea, tiene que tener la virtud de no involucrarse en temas políticos y que sus temas no se politicen. Creo yo que un claro ejemplo de esto es el Poder Judicial Federal. Tú tienes una conversación, por ejemplo, con algún juez de distrito o con algún magistrado de un tribunal colegiado o con un ministro de la corte o algo así, y no te van jamás a emitir una opinión respecto de un tema. Sí, que sea en proceso, político. Puede hacerlo, o bueno, político. O sea, sí, claro. Sí, viene el metismo siempre, y claro. no politizan, o sea, y no son dados a informar sobre los asuntos que tienen. Sí, una secrecía absoluta. Pero eso es parte, ¿no?, del nivel de profesionalización que debe haber en los jueces y en los magistrados, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, jamás te voy a hablar de uno de los asuntos que tengo asignados, o sea, a mi cargo, ¿no? Por muy político que sea, ¿no? Y que sí tienen sus momentos políticos internos, como pasó recientemente en Quintana Roo, ahora que antes de que se asumiera la nueva presidencia, y entonces a colación de eso yo preguntaría, ¿cómo estamos después de ese, pues normal diría yo, revoltura que hubo dentro del tribunal para la sucesión del presidente? ¿Cómo nos sentimos ahorita? ¿Cómo ves tú a las fichas? ¿Ya embonadas? ¿Ya listas para trabajar de lleno? ¿Ya todo en una dirección correcta? ¿Ya se asentó la maquinita, por decirlo de alguna manera? Mira, yo en realidad no percibí esa revoltura como tal. Fue más lo que se dijo que en realidad lo que se Bueno, eso puede ser muy cierto, que hacia afuera lo viéramos. Éramos un grupo de magistrados que lo único que estábamos pidiendo o demandando como parte de ese cuerpo colegiado que es en realidad el Poder Judicial. El Poder Judicial no es una sola persona. O sea, el Poder Judicial es un cuerpo colegiado. Es como el legislativo, ¿no? O sea, el legislativo no es el presidente del Congreso. Sí, él lo preside, él lo coordina, o sea, pero somos todos. El legislativo son los 25 diputados, ¿no?, de manera colegiada. Lo mismo pasa, ¿no? Entonces nosotros en algún momento nos vimos y nos sentimos excluidos de algunas decisiones y lo que hicimos fue pues en su momento exigirle al presidente, ¿no?, y decirle, oye, queremos un poco de transparencia, queremos estar enterados de qué es lo que está sucediendo aquí. Finalmente somos parte de ese poder, ¿no? No podíamos ser omisos, ¿no? Pero una revuelta como tal, no se dio. Somos muy pocos y es muy fácil ponernos de acuerdo, ¿no? Somos pocos. Oye, y después, ¿eso se atendió? Se atendió, por supuesto que se atendió. Quizás hay un momento de distracción, ¿no?, el anterior presidente, pero se atendió. Como te dije, somos muy pocos y es muy fácil ponernos de acuerdo, ¿no? Muestra de ello es el consenso con el que llega a la presidencia del magistrado Antonio León. Fue unánime. Exactamente, todos lo platicamos, todos analizamos los mejores perfiles, ¿no? El magistrado Antonio León tiene la carrera, tiene la perspectiva, la visión, entonces pues decidimos apoyarlo a él en una decisión conjunta, ¿no? Entonces, cosa que tampoco esperaba nadie, ¿no? Todo el mundo esperaba que hubiera fracturas. Yo tenía la información, más o menos comentarios de amigos y todo eso, pero también tengo buenos amigos en medios de comunicación y me decían, oye, la votación va a estar dividida y a lo mejor llegan a un empate y que fulanito y que menganito. Pero finalmente no fue más que una especulación. Pero es así como debe de pasar en el Poder Judicial. Y en cualquier poder, de hecho, ¿no? Y en cualquier poder. Que haya el debate, que haya que el diálogo, y mientras finalmente se aterrice algo y uno como ciudadano tenga la percepción, porque dices, como tú bien dices, a veces son percepciones, tenga la percepción de que todo está bien y entonces uno pueda tener un poco más de tranquilidad. Bueno, tenemos un Poder Judicial nuevo, en teoría con una visión más abierta, y lo hemos comentado, ¿no?
como tú decías, antes era algo más hermético, ¿no? Hoy te tenemos aquí a ti, ya tuvimos al presidente, hemos tenido a algunas de las magistradas. Entonces sí percibimos, desde nuestro humilde punto de vista, una apertura mayor, un diálogo donde podemos ver un poquito más lo de adentro, y que obviamente eso como sociedad pues nos da también un aliciente de que, bueno, esto que era algo que teníamos en el consciente y en el inconsciente que no estaba bien, pues ya está mejor. Como tú dices, no es de un día, ni de un día para otro, y hay muchas cosas atrasadas, pero siquiera ve uno para dónde vamos, ¿no? Como hablábamos hace rato de vialidades, de que ya no asusta estar en el coche media hora, cuando antes uno se tardaba 10 minutos, sino asusta ver que crecen los vehículos y que no crecen las vialidades, ¿no? Que bueno, ahí ya nos tienen noticias de que sí, ya vienen algunas vialidades. Entonces es lo importante, sentir que estamos muy atrasados en justicia, porque lo estamos, pero que hay una perspectiva de que podemos ir para adelante. Eso ya hoy por hoy es un aliciente, es un pasito para adelante desde mi punto de vista. Pero no estamos atrasados en todo. No, en todo, pero sí estamos atrasados. Tendríamos Pregúntale a la gente que está esperando que le resuelvan un caso hace 2 años, ¿no? Entonces, si hay un atraso, te voy a dar la razón en que a veces, si uno bien examina, la percepción varía mucho de lo que puede ser real. Como tú dices, nosotros estamos trabajando muy duro. Pues sí, ustedes están trabajando muy duro. Pero desde afuera hay gente que te está diciendo, es que yo llevo 2 años y es que no sé qué. Y entonces la percepción, y sobre todo cuando ves criminalidad en las calles, más te quieres amparar en sentir que hay algo, que hay una justicia razonable en tu entorno, ¿no? Entonces, yo creo que sí había percepción, y existe una percepción social de un atraso, pero yo sí creo, sobre todo lo hemos notado con estas entrevistas donde hemos ya tenido la información directa, que sí hay una sensación entonces de bueno, pero siquiera estamos ya yendo hacia el futuro, ya estamos poniendo la casa en una dirección más expedita. Hablo de punto de vista, como tú dices, hay diferentes ángulos, diferentes puntos de vista, pero lo importante es ver y sentir también, incluso, que al decir esto, la confianza de decir, no, pero no está tan mal. Bueno, pues, qué bueno. Es que tendríamos que desmembrar, por ejemplo, todo lo que es el trabajo del Poder Judicial, quizás en materias. O sea, yo te podría decir que a lo mejor tenemos un rezago muy importante en materia civil, en materia penal, pero por ejemplo en materia familiar, en materia mercantil, no es así. Sí, decían que somos hasta ejemplo a nivel nacional, ¿no? En materia familiar, por ejemplo. Así es. O en el cumplimiento de contratos de naturaleza mercantil. O sea, estuvo hace poco el tribunal, el Poder Judicial de Quintana Roo calificado como el número 1 del país. Sí, ciertamente, pero la percepción de afuera no es esa. Lo vemos todo junto. Porque en razón de las materias, como te digo ahora, hay algo que la gente le llega más, ¿no? Yo te digo, por ejemplo, asuntos civiles que casi siempre tienen que ver con una cuestión de patrimonio, ¿no? Que mi casa, que mi terreno, que el lugar donde vivo, etcétera, ¿no? O la materia penal, ¿no? Es que mi esposo está privado de su libertad. Está detenido y él no fue, ¿no? Exactamente. Hay cosas que la gente siente más. Entonces, en esas materias, desde luego, se va a hablar más, ¿no? Difícilmente una persona común, ¿no? Te va a decir, bueno, pues es que yo firmé un contrato de comisión mercantil con esta empresa y todo eso, y en el Poder Judicial de Quintana Roo me lo resolvieron en 15 días, ¿no? Sí, claro. Es muy difícil, ¿no? Casi no lo percibimos como algo de justicia. No. Y no lo tomas en cuenta, exactamente, ¿no? Entonces, pero algo que sí sientes, ¿no? En tu patrimonio. Es que el compadre está en el bote y él no fue. Exactamente. Si ni estaba en Cancún cuando pasó eso. Pero, como tú dices, creo que es parte de la visión del magistrado León, del presidente del Tribunal Superior, abrir el Poder Judicial a la sociedad. O sea, que la sociedad sepa qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, cuáles son los objetivos. La aceptación del problema fue trascendental, ¿no? Él tuvo una reunión con nosotros, nos sentó y nos dijo, a ver, no vamos a dejar
ya no vamos a actuar de la misma manera diciendo, sin tapujos. Pues aquí no pasa nada, ¿no? No, sí tenemos un problema. Tenemos un problema en materia penal tradicional, tenemos un problema en rezago también de juicios civiles, tenemos un problema y tenemos que atacarlo, ¿no? Eso es lo que es importante para la ciudadanía, para nosotros sentir eso. Se está haciendo. Ya se reconoce que hay un problema, pero ya se tiene la intención de ser. Porque qué frustración es cuando veíamos y percibíamos el problema y nos decían, no, ¿cuál problema? Si todo va muy bien, todo está muy bien. Ahí es donde viene una inquietud. Pero en el momento que siente uno que ya le hablan con la verdad, vaya, ¿no? Sí hay un problema. Sí estamos muy atrasados, pero estamos trabajando en ello. Sí. Y no solo estamos trabajando en ello. Aquí, cuando quieran, vienen y platicamos de lo que estamos trabajando. Entonces, eso cambia mucho la perspectiva. Entonces, yo creo que eso ya les da un plus, una palomita. De veras, lo hemos comentado aquí, que hemos entrevistado 5 ya, dos o 3 magistradas, al presidente ahora, al magistrado Lima ahora, pues oye, ya... Antes no podíamos Antes no querían. Al rato las entrevistas van a ser ahí en la sala de plenos, ¿no? Los tengas a todos ahí. Ya hemos entrevistado más magistrados que diputados. Así es cierto. Es cierto, porque finalmente, Pero es que los diputados también como que son más reservados, ¿no? Con las entrevistas. No, si antes hacían cola para que los entrevistara uno. Pero bueno. Quiero que vengan campañas electorales. Ya lo hará, porque ya vas a ver a partir de enero o algo así. Ya los invitaremos. Ahorita dijimos, espérense, estamos con los magistrados. Pero ya les llegará su momento. No, pero además hay prioridades en esa parte. Como todo lo que se dio el cambio precisamente del presidente del tribunal, era más enfocarnos en ese sentido. Y bueno, además todo lo que se venía desarrollando y sobre todo... una pérdida de respeto que se volvió al Poder Judicial en el Estado. Y yo creo que ese cambio que se está dando en este momento, esa apertura que se está dando, creo que sí es muy importante resaltarlo del trabajo que se viene haciendo. O sea, para que, finalmente los beneficiados... Para retomar ese respeto que tú decías. Pues sí, porque... Finalmente de eso se trata. Así es que la función judicial tiene que ser así. O sea, la función judicial tiene que ser formal, tiene que ser sobria, tiene que ser incluso reservada por lo que hace a la jurisdicción, ¿no? Claro. Entonces, la apertura de la que te estoy hablando no significa que vayamos a discutir los asuntos. No, o sea, eso es otra cosa. Pero tiene que ser así. Pero ¿sabes? Esa seriedad, esa postura sobria y formal se perdió. Pero además, muy importante también, magistrado, el sentir que ahora cuando yo hablo con un magistrado como ahorita, o como cuando hablamos con el presidente, yo sí ya siento que estoy hablando con un poder diferente, ¿no? Con una autoridad. Antes, la verdad, sentía que estaba hablando con el chalán del gobernador, ¿no? Y ahora se siente ya, se va sintiendo, y ustedes, tienen ese trabajo y de alguna manera lo están haciendo. Si uno ya tiene esa percepción, se está sintiendo que también es muy importante que el Poder Judicial sea autónomo, y lo tendrán que ir fortaleciendo en ese sentido para darle esa fuerza. Como dices, no es el presidente, hay que retomar la palabra, es una persona que preside, que coordina en determinado momento, pero es un grupo colegiado. El Poder Judicial es el grupo, no es un individuo. Entonces es muy importante que ese Poder Judicial sí siga yendo hacia adelante y marcando esa división de poder, porque sí nos da más fuerza también. Oye, el que tiene 3 poderes, como los superhéroes de la televisión, ¿no? Uno solo tiene un poder, pero el otro tiene 3 poderes. Entonces, si nosotros como sociedad tenemos 3 poderes que realmente ejerzan su fuerza como tal, estamos más amparados. Ya si se le pasó la mano a uno de los poderes, pues me arrimo al otro, o al otro. Pero cuando todos los poderes emanaban de una sola persona, pues entonces la teníamos más difícil. Entonces yo creo que es muy importante que ustedes sigan, y digo sigan porque yo sí lo percibo un poco en ese sentido ya, dándose fuerza como individuos y como grupo para hacernos sentir eso, porque además tiene una fuerza intrínseca incluso en la persona como individuo, irradiar eso de que yo soy parte de porque también eso es muy importante, de tu Poder Judicial. No soy un Poder Judicial que somos nosotros, no, somos nosotros que te representamos a ti. Entonces es muy importante, creo que se está abriendo el espacio hacia eso, y yo sí me siento muy muy animado
en el sentido de que se perciba que ahora sí tenemos un poder judicial autónomo. Así es el reto, y todos creo que ahí sí podría yo hablar por todos mis compañeros magistrados. Es el reto y todos lo asumimos con la seriedad que el mismo reto merece, y estamos haciendo lo propio, ¿no? Cada quien en su sala, resolviendo sus asuntos, ¿no? Por una parte, llegó también a la llegada de la magistrada Verónica Casio al Consejo de la Judicatura, igual también es un signo de que las cosas quizás empiecen a hacerse de manera distinta, ¿no? Los jueces tendrán que tener un desempeño y todo eso, porque también ella es muy estricta en sus observaciones y todo esto, ¿no? Entonces, vienen cosas buenas en el Poder Judicial, ¿no? Como diría, bueno, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Vienen cosas buenas para el Poder Judicial, en consecuencia vienen cosas buenas para Quintana Roo. Así es. Qué bueno. Yo nada más lo que diría es que no nos defraude, si ya se les dio voto de confianza, no nos defraude. Así es, así será. Carlos Lima, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Norma, gracias por la invitación, gracias, Rodrigo. Mucho gusto saludarte de nuevo después de muchos años que no nos veíamos. Así es. Nos despedimos, auditorio, nos escuchamos el próximo miércoles. Pásela bien, que tenga un buen día después de estas lluvias torrenciales que cayeron en Cancún, pero muy buenos días. Buenos días, hasta luego. Una síntesis de los acontecimientos políticos de Quintana Roo. En debate los acontecimientos políticos de Quintana Roo. A todas luces. A todas luces. Radio Luces.